Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Apreciar la belleza de los animales salvajes nos anima a protegerlos. Un breve encuentro con un animal salvaje puede cambiar tu vida para siempre. El momento que cambió la vida del autor ocurrió cuando estaba en la isla de Kodiak, Alaska. Una noche, estaba paseando por la orilla de un lago, cuando vio un par de ojos brillantes mirándolo desde la oscuridad. Estaba cara a cara con un enorme zorro negro que era tan grande como un coyote. El zorro y él se consideraron en silencio, sin querer nada el uno del otro, excepto la electrizante experiencia de estar en la presencia del otro. Finalmente, el autor incluso habló con el zorro, y le preguntó si quería acompañarlo a la cabaña a la que se dirigía. Increíblemente, el zorro lo siguió. Justo antes de llegar a la cabaña, el zorro se fundió entre la hierba. Este es el mensaje clave: apreciar la belleza de los animales salvajes nos anima a protegerlos. El autor no recuerda a muchas de las personas que conoció ese verano en la isla, pero siempre recuerda su breve momento con el zorro negro. A lo largo de los años, también ha tenido otros encuentros significativos con animales. Un año, en su casa de verano, observó una colonia de ardillas terrestres que vivían en su jardín. Llegó a apreciar los ritmos de sus vidas, la forma en que sus bebés jugaban juntos, lo duro que las ardillas trabajaban para sobrevivir cada día. Finalmente, vio a estas humildes ardillas terrestres como hermosas. Apreciar la belleza de otras especies puede ayudar a transformar nuestra relación con todo el mundo natural. ¿Cómo? Bueno, el ecofilósofo noruego Arne Naes diferencia entre actuar moralmente y actuar bellamente. Cuando actuamos por un sentido de obligación moral, lo hacemos con los dientes apretados. Vamos en contra de lo que queremos hacer, pero lo hacemos porque es lo correcto. Por otro lado, cuando actuamos de una manera hermosa, hacemos algo moral porque queremos hacerlo. La acción moral está en armonía con nuestras verdaderas inclinaciones. Podemos apreciar la belleza de otros animales identificándonos y empatizando con ellos. Este sentimiento de empatía debe reemplazar cualquier sensación que tengamos de superioridad con respecto a los animales y, ciertamente, cualquier sensación de alienación hacia ellos. Solo cuando nos identificamos con otras especies podemos sentir un deseo genuino de protegerlas de cualquier daño. Cuando esto sucede, protegerlos a ellos y al mundo natural se convierte en un acto hermoso que queremos llevar a cabo. En otras palabras, debemos actuar porque nos importa, no solo por obligación moral. Los seres humanos se dirigen hacia un futuro solitario, pero hay una alternativa. Gracias a la tecnología moderna, los seres humanos nunca hemos estado tan conectados y, sin embargo, nunca nos hemos sentido tan solos. No solo están aumentando las tasas de soledad en el mundo occidental, sino que las generaciones más jóvenes reportan tasas de aislamiento mucho más altas que sus homólogas mayores. ¿Cómo hemos llegado a estar tan solos? Algunos ecofilósofos creen que nuestra soledad no es solo un hambre de compañía de otros seres humanos, sino también de una conexión con otras especies. El ecólogo Michael Vincent Hinnis ha acuñado el término soledad de las especies para describir la creciente alienación de la humanidad de la vida no humana. El mensaje clave aquí es: los seres humanos se dirigen hacia un futuro solitario, pero hay una alternativa. ¿Por qué esta pérdida de conexión con otros animales es importante para nuestro bienestar? Para entenderlo, debemos recordar nuestro propio pasado ancestral y los mitos que nuestros antepasados se contaron alrededor de sus fogatas. Es interesante observar que casi todos los mitos de las sociedades indígenas involucran animales parlantes. Esto implica que, durante miles de años, los seres humanos han sentido que los animales tienen algo importante que contarnos. Además, estos animales han brillado en nuestra imaginación, y han sido la base de innumerables historias que hemos compartido unos con otros. Estas historias reforzaron un poderoso sentido de identidad compartida con otros seres, un sentimiento profundo de que todas las especies de la Tierra estaban interconectadas y dependían unas de otras. Es preocupante que los expertos en clima anunciaron en 2016 que nuestro planeta ha entrado en una época llamada Antropoceno.
Describe un período climático en el que la actividad humana está influyendo y cambiando intensamente el clima, los paisajes y los océanos de la Tierra. Peor aún, el objetivo lógico del antropoceno es que los únicos seres vivos que quedarán en la Tierra eventualmente serán los seres humanos, su ganado y sus cultivos. Con esto en mente, ¿no es de extrañar que nos sintamos cada vez más solos cuando perdemos a tantos de los seres que nos rodean? ¿Cuál es la solución a esta destrucción y soledad? Thomas Berry era un sacerdote católico, y un ecoteólogo que creía tener la respuesta. Berry afirmó que los humanos deberían rechazar el antropoceno y, en cambio, trabajar por lo que él llamó la época ecozoica. En su visión de la era ecozoica, los humanos y otras especies disfrutan de relaciones de beneficio mutuo. Nuestras tecnologías modernas seguirían existiendo, pero en lugar de utilizarlas para dominar y explotar el mundo natural, combinaríamos la tecnología con una profunda espiritualidad que guíe nuestras elecciones. Antropomorfizar animales es un arma de doble filo. ¿Los humanos y otros animales sienten las mismas emociones? Hasta hace poco, la comunidad científica creía que la respuesta era no. De hecho, se consideró que cualquier científico que insinuara que los animales podrían compartir los mismos pensamientos o emociones que los humanos había cometido uno de los peores pecados de todos, el antropomorfismo. El antropomorfismo significa atribuir cualidades similares a las humanas a los animales. El riesgo de antropomorfizar a los animales es que, al pensar en otros animales como seres humanos, ignoramos sus características innatas y únicas. Como resultado, seguimos ignorándolos. Un estudio, por ejemplo, descubrió que los niños a los que se les enseñaba sobre el mundo natural mediante el uso de animales parlantes caricaturescos y caricaturescos absorbían menos información que los niños a los que simplemente se les enseñaban los hechos. Sin embargo, lamentablemente, el rechazo total de la ciencia al antropomorfismo también ha tenido consecuencias devastadoras para los animales. Este es el mensaje clave: antropomorfizar a los animales es un arma de doble filo. En el siglo XVII, el filósofo francés René Descartes introdujo el concepto de máquina bête, que significa máquina animal. Creía que los animales no se parecían en nada a los humanos. De hecho, eran poco más que robots, dijo, y no tenían emociones ni pensamientos en absoluto. Durante los siguientes 200 años, las opiniones de Descartes sobre los animales fueron ampliamente aceptadas. En ese proceso, miles de millones de animales sufrieron enormes daños, ya que sus puntos de vista justificaban todo tipo de actividades, desde la agricultura industrializada hasta la espantosa vivisección. Después de todo, si los animales no tenían sentimientos, entonces los humanos no necesitaban pensar en su bienestar. Simplemente se convirtieron en recursos que podíamos explotar de la forma que consideráramos conveniente. Afortunadamente, en los últimos años, una nueva ola de científicos ha empezado a desmantelar nuestras ideas sobre el antropomorfismo, así como el cruel legado de Descartes. Estos científicos aceptan que los humanos y los animales comparten algunos de los mismos sentimientos y pensamientos. Por otro lado, también intentan ir más allá del antropomorfismo y entender a los animales en sus propios términos. Lo hacen aprendiendo sobre las habilidades y motivaciones de una especie en particular, tanto las que comparten con los humanos como las que no. Por ejemplo, los perros son animales sociales, al igual que nosotros. Esto sugiere que deben compartir algunas de nuestras motivaciones. Sin embargo, los perros también tienen un sentido del olfato infinitamente mejor que nosotros, por lo que al menos parte de lo que se siente al ser un perro también debe basarse en los millones de olores que los rodean. Pieza por pieza, utilizando la observación directa y su imaginación, los científicos intentan formarse una imagen precisa de la vida mental de una especie determinada. Los animales se comunican con nosotros y también se hablan entre sí. Es posible que los humanos y otros animales no hablen el mismo idioma, pero eso no significa que no puedan comunicarse. El autor recuerda la historia de un profesor que se encontró esperando en una parada de autobús rural en el desierto de Alaska. De repente, un gran lobo macho apareció en el camino. El lobo lo miró fijamente durante un minuto, antes de darse la vuelta y alejarse.
Mientras avanzaba, el lobo seguía mirando al profesor por encima del hombro. Era como si el lobo usara todo su cuerpo para señalar algo. Después de un tiempo, quedó claro que quería que el profesor lo siguiera, cosa que hizo. De alguna manera, el hombre comprendió que el lobo no quería hacerle daño. Estas dos especies, el hombre y el lobo, se comunicaban de manera efectiva. Más tarde, el profesor se enteró de que la manada de lobos había matado a un alce en los alrededores de la parada del autobús. El lobo intentaba alejarlo de la presa, para que su familia pudiera comer sin ser molestado. Este es solo un ejemplo de cómo, si escuchamos atentamente, los animales hablarán. El mensaje clave aquí es el siguiente: los animales se comunican con nosotros y también se hablan entre sí. Los investigadores apenas están empezando a entender que muchas especies diferentes utilizan el lenguaje. Los científicos de la Universidad de Tel Aviv, por ejemplo, han utilizado la tecnología de reconocimiento de voz para decodificar las llamadas de miles de murciélagos frugívoros egipcios. Increíblemente, los investigadores descubrieron que la cacofonía de los chillidos provenientes de las colonias de murciélagos frugívoros es en realidad el sonido de los murciélagos discutiendo. En concreto, los murciélagos discuten sobre 4 problemas diferentes, y cada problema tiene su propio sonido. Discuten sobre la forma en que duermen, qué tan cerca están sentados otros murciélagos de ellos, la actividad sexual no deseada y la comida. Otros animales parecen tener un lenguaje más complejo, incluso formando algo parecido a las oraciones. Los delfines, por ejemplo, parecen formar palabras emitiendo sonidos de clic a diferentes niveles de volumen y frecuencia. Luego, ponen estas palabras en oraciones de aproximadamente 5 palabras de longitud. Increíblemente, otro delfín escuchará una de estas frases sin interrumpir y luego responderá con otra oración propia. También hay un caso registrado de una ballena beluga que se une a una manada de delfines y aprende a comunicarse con ellos. Con el tiempo, la ballena comenzó a emitir los mismos sonidos que los delfines con los que nadaba. Este parece ser un raro ejemplo de una especie que aprende el idioma de otra especie. Sin embargo, tal como están las cosas, los investigadores aún no están seguros de lo que realmente significan las palabras de los delfines. Podemos interactuar con el mundo natural de muchas maneras. ¿Cómo te relacionas con la naturaleza y otras especies? Quizás incluso tu comprensión de la palabra naturaleza contenga una pista de cómo te sientes al respecto. Tenga en cuenta que los pueblos indígenas del sur de Kenia, los Masái, ni siquiera tienen una palabra para la naturaleza. ¿Por qué? Porque no lo necesitan, se ven a sí mismos como completamente inseparables del mundo natural. Sin embargo, para la mayoría de las personas modernas, nuestra relación con la naturaleza parece más ambigua. La ecopsicóloga Patricia Asbach cree que hay 3 formas distintas en las que los humanos se relacionan con otras especies, salvajes, domésticas y distorsionadas. Cuando nos relacionamos con los animales de forma salvaje, interactuamos con ellos en sus entornos naturales. Por ejemplo, podemos ver un león en el Serengeti y sentirnos abrumados por sentimientos de asombro o incluso miedo. Alternativamente, podríamos relacionarnos con los animales de forma doméstica, como cuando interactuamos con un perro de compañía. Como conocemos a nuestro perro y él nos conoce a nosotros, existe un sentimiento mutuo de felicidad que se siente natural. Este es el mensaje clave: podemos interactuar con el mundo natural de muchas maneras. Cuando cruzamos la línea entre lo que parece natural y lo que parece puramente tecnológico, nuestras relaciones con otros animales se distorsionan. Por ejemplo, si bien cazar animales para obtener carne puede parecer salvaje y natural, mantenerlos en granjas industriales y mataderos industriales estrechas es una distorsión de la naturaleza. Del mismo modo, interactuar con los animales salvajes golpeando las barras de sus jaulas en un zoológico está increíblemente distorsionado, en comparación con observarlos en silencio en sus hábitats naturales en la naturaleza. El autor cree que también hay otra forma de relacionarnos con los animales. En lugar de simplemente interactuar con ellos, también podemos convertirnos en ellos y ellos pueden convertirse en nosotros.
A este proceso lo llama codevenir. Si, por ejemplo, aprecias y amas a tu perro de compañía, entonces tu perro también te amará a ti, y el simple hecho de interactuar el uno con el otro influirá positivamente en ambos. De esta manera, te conviertes en uno. También podemos coexistir con criaturas salvajes. Si te encuentras intentando burlar a un mapache, por ejemplo, el mapache responderá intentando burlarte de ti. A medida que os embarcáis en una batalla de ingenio, os cambiáis unos a otros y difumináis las líneas que separan a los humanos del mundo natural. Los pueblos indígenas de Arnhem Land, en el norte de Australia, han comprendido desde hace mucho tiempo el concepto de codevenir. Su cultura rechaza la separación occidental de los seres humanos y la naturaleza, y rechaza nuestros límites entre los humanos y otros animales, e incluso entre las plantas y las rocas. Ayude a la naturaleza pensando globalmente y actuando localmente. Puede que no puedas cambiar el mundo, pero puedes cambiar la parte de él a la que llamas hogar. James García descubrió esto por sí mismo, al crecer en un barrio empobrecido de Denver. Cuando era adolescente, James se encontró con un pájaro en su parque local con un viejo anzuelo de pescar atrapado en la garganta. No pudo salvar al pájaro, pero le obsesionaba que un animal inocente hubiera sufrido porque los humanos no se molestaban en recoger su basura. Tras su experiencia, James se comprometió a cambiar las cosas para mejor. Recorrió su área local y se dio cuenta de lo poco que sus vecinos se preocupaban por la naturaleza y los demás animales que los rodeaban. Al principio se sintió enojado, pero poco a poco comenzó a sentir empatía. Después de todo, todos los habitantes de su vecindario eran pobres, tenían varios trabajos y tenían poco tiempo o energía para considerar el impacto ambiental de sus elecciones. Este es el mensaje clave: ayude a la naturaleza pensando globalmente y actuando localmente. James se dio cuenta de que si las cosas iban a cambiar, tenía que empezar por él. Actualmente, trabaja como educador de divulgación para una organización benéfica zoológica local, asiste a las escuelas locales y enseña a los niños a ser amables con los animales, con la naturaleza y, lo que es más importante, con los demás. Al igual que James, personas de todo el mundo están empezando a ayudar al mundo natural y a las innumerables especies que contiene. Pero lo más importante es que no están intentando hacer las cosas a gran escala. En cambio, actúan a nivel local y nutren una pequeña porción de la naturaleza para que recupere la salud. Muchas personas están uniendo fuerzas en su comunidad para rehabilitar la fauna local, desde cisnes hasta mapaches, que han sido atropellados por automóviles o enredados en la basura. Otras personas están haciendo de sus jardines un santuario acogedor para insectos y otros animales salvajes. El cuidado de la naturaleza en tu comunidad local puede tener tantos beneficios para ti como para la naturaleza. El ecofilósofo Glenn Albrecht ha desarrollado un concepto que denomina solifilia, que describe una mentalidad en la que las personas ayudan al mundo natural, y a sí mismas al unirse para ayudar a sanar el medio ambiente. Al hacerlo, disminuyen su sentimiento de dolor por la devastación que los humanos están causando en el planeta. Albrecht llama a este duelo solastalgia, y ha puesto en práctica sus creencias en su propia vida al cuidar de una zona árida de humedales de Nueva Gales del Sur hasta que recupere la salud, de modo que una gran cantidad de animales y plantas puedan volver a prosperar allí.